Muy buenas a todos, estimados. Para los más veteranos del canal, el video de hoy se les hará muy familiar. Sin embargo, esta ucronía les traerá una sorpresa. La idea original era rehacer la serie de qué hubiera pasado si los incas vencían a los españoles, dado que fue hecha con poca calidad, pero viendo que se ha vuelto un tema recurrente entre otros youtubers, decidí darle un aire fresco tomando una etapa poco conocida de la historia inca. Esta es la de los incas de Vilcabamba. Naturalmente, es necesario comenzar por el principio, y este no es otro que una pequeña introducción a lo que fue la resistencia inca de Vilcabamba. Se suele creer que el Tahuantinsuyo cae con la ejecución de Atahualpa en 1533, y posterior a ello no hubo ninguna clase de resistencia por parte de los incas. Sin embargo, esto no es cierto. A la muerte del soberano inca, los españoles le ciñen la máscara y pacha a su hermano Manco Inca, quien siendo del bando de los huascaristas vio en Pizarro y sus hombres aliados poderosos para acabar con Atahualpa y hacerse con el trono. Esto terminaría siendo un grave error, pues luego de ayudarlos a tomar el Cusco y acabar con los remanentes atahualpistas en el Tahuantinsuyo, Manco Inca comenzó a ser humillado constantemente por los hermanos de Francisco Pizarro, que cada vez le exigían más oro. La afrenta que el joven inca no estaba dispuesto a aceptar sería cuando Gonzalo Pizarro trató de tomar a Cura Ocllo, la esposa de Manco. Manco Inca, sabiendo que nada detendría a Gonzalo para cumplir con sus lujuriosos deseos, engañaría a los hermanos para que lo dejen ir en busca de una estatua de oro de tamaño real. Con esta oportunidad, en 1536, Manco tomaría a su esposa y a un grupo de nobles para internarse en la región de Vilcabamba, para ponerse a salvo y planear la reconquista del Tahuantinsuyo. Es acá donde logra reunir un enorme ejército con la finalidad de abrir tres frentes: una expedición de castigo a los pueblos huancas del Valle del Mantaro por apoyar a Pizarro y sus hombres, otra contra la población de Lima y una tercera, y la más importante, contra el Cusco, al que mantendría bajo asedio por un año. Es en este punto donde nuestra historia cambia. Primero, en el frente del Cusco, en lugar de un extenso asedio, Manco Inca junto a sus capitanes optaría por dividir a su ejército en dos. Una parte se centraría en tomar la plaza de la ciudad, peleando calle por calle, mientras la otra parte tomaría por asalto la fortaleza de Sacsayhuamán, defendida por Gonzalo, el menor de los Pizarro. Todo esto mientras los dos ejércitos se dirigían a Lima y al Valle del Mantaro respectivamente. Con el plan establecido, la mañana del 3 de mayo de 1536, los vigías castellanos dieron la señal de alarma. Un enorme ejército nunca antes visto, compuesto por cerca de 200.000 nativos de todas las regiones aún leales al Tahuantinsuyo, marchaban en dirección a la ciudad. Algunos de los capitanes nativos incluso iban montados a caballo. Los Pizarro, que solo contaban con 190 españoles, 80 de ellos a caballo, y algunos miles de indígenas auxiliares, no tuvieron más opción que apresurar una improvisada defensa de la ciudad, atrincherándose en la plaza y mandando jinetes a pedir auxilio a Francisco en Lima. La batalla sería extremadamente sangrienta. Poco podían hacer los castellanos para resistir el embate del ejército inca. Como en la historia real, Hernando Pizarro le ordenaría a Juan que tomara a toda la caballería y fingiera una retirada para poder ayudar a los soldados que resistían en la fortaleza de Sacsayhuamán. Sin embargo, en nuestra ucronía, los caballeros españoles serían rodeados en las calles del Cusco por soldados incas, formando una especie de falange. Los españoles, decididos a morir luchando, cargarían desesperadamente contra el muro de lanzas. La mayoría moriría atravesados por las puntas de lanza, mientras otros menos afortunados caerían de sus caballos para ser atados y capturados. Juan no correría con ese destino. Sería impactado por la porra de un capitán inca que luego de incapacitarlo, lo decapitaría y mandaría su cabeza como trofeo al campamento del Zapa Inca. Cuando los indios auxiliares se enteraron de que el inca se había hecho con la cabeza de uno de los sapos barbudos, arrojaron sus armas y huyeron despavoridos en dirección de las montañas, pues sabían que el resultado ya estaba decidido y no querían sufrir la venganza del Hijo del Sol. Los españoles, comandados por Hernando Pizarro, no tardarían en ser superados y capturados. Con la ciudad asegurada, el ejército incaico pudo centrarse en acabar con la resistencia hispánica en Sacsayhuamán. Un espía inca logró infiltrarse tras líneas enemigas y entregó un mensaje a los nobles cusqueños que resistían junto a Pizarro en la fortaleza. Si traicionaban a los barbudos y abrían una brecha en las defensas, se les perdonaría la vida,
y se les permitiría conservar sus tierras y privilegios. Caída la noche, comenzó un incendio en los edificios donde se guardaba la pólvora. Eso ocasionó una enorme explosión que hizo cundir el caos entre los defensores. Con esa señal, las tropas tahuantinsuyanas, lideradas por Manco Inca en persona, hicieron un último y definitivo ataque que rompería las defensas hispanas. Los castellanos tratarían de dar una última y desesperada batalla, sin esperar que los cusqueños aliados se pondrían contra ellos y los capturarían para ser entregados a Manco Inca. Cuando el sol se comenzaba a alzar, los miles de cautivos que se encontraban arrodillados en la plaza del Cusco fueron iluminados por la luz del padre del Inca. Entre estos desdichados estaban Pedro y Hernando Pizarro, que observaron con ira e impotencia a Manco Inca sentado junto a su colla, Curaoquio, rodeado por nobles cusqueños ataviados con armaduras castellanas capturadas. El Inca se paró de su trono. Los llantos y súplicas se pararon de golpe. Que esto sea una lección para los traidores. Estos barbudos no son más que simples hombres, y como tales deben ser castigados por haberse atrevido a querer tomar lo que le corresponde al Zampa Inca, por designio divino de Inti, los Apus y las Huacas. Alzó una mano y los españoles fueron arrojados a una fosa ardiente en el centro de la plaza, ante la mirada de terror de los Pizarro. Solo se salvaron de ese castigo los españoles que tenían alguna profesión útil, como los herreros, arcabuceros, entre otros, que en cambio fueron condenados a que se les cortara ambos pies con una gigantesca hacha. Cuando el último grito de la fosa se apagó y los cercenados fueron sacados inconscientes de la plaza, el Inca volvió a alzar la mano. Ustedes, runas, mi padre Huayna Cápac les enseñó a cultivar, los vistió y les dio de comer. Ustedes como pago traicionaron a sus hijos. No merecen volver a ver la magnificencia del Tahuantinsuyo. Terminadas las palabras, a todos los nativos capturados se les cortó ambas manos y se les sacó un ojo. Vuelvan a sus pueblos. Si sus curacas y sacerdotes, junto con toda su estirpe, no se presentan al Cusco para recibir justicia, me encargaré de pulverizar hasta la última piedra de las aldeas y ajusticiar a cada hombre, mujer y niño. Una vez que los nativos fueron retirados de la plaza, el Inca alzó la mano una última vez y los hermanos Pizarro fueron llevados a rastras entre súplicas y lloros. Perros mentirosos, ya es momento de que paguen por todos sus crímenes. Días después, Manco Inca recibió noticias de que un grupo considerable de jinetes iba en dirección al Cusco. Los hombres a caballo eran orejones con monturas capturadas que le dieron la buena noticia que tanto esperaba. Lima, la capital barbuda, había sido capturada. Su plan había funcionado. Francisco Pizarro perdió la cordura al recibir las cabezas de sus hermanos con los miembros en la boca y decidió no esperar los refuerzos del curacajo de su esposa, saliendo a campo abierto para tratar de embestir a Kisu Yupanqui, el general al mando del ejército. Kisu Yupanqui solo debió ordenar que sus hombres formen una falange y en un parpadeo el grueso del ejército castellano había caído. Francisco fue quemado vivo en la plaza de Lima, según las órdenes dadas por Manco. Además, lograron capturar un navío barbudo. Los días siguientes, Manco Inca se dedicó intensamente a reorganizar el imperio. Primero adoptó el uso de monedas para mantener un ejército permanente que no necesite volver a casa para cultivar. Licenció a las tropas de leva, cargándolos con ropa, comida y demás obsequios, para que regresaran a sus pueblos luciendo la generosidad del Inca. Luego, los castellanos capturados fueron castrados y encerrados en factorías, donde pasarían el resto de su vida, enseñando a los orfebres y alquimistas tahuantinsuyanos a formar armas y fabricar pólvora. Por otro lado, trasladaría su residencia a la fortaleza de Sacsayhuamán, que estaba siendo expandida y mejorada, a la vez que el Cusco, mientras en el norte mandó a su tercer ejército a reforzar la frontera. Además, ordenó que se mandara una ingente cantidad de árboles desde la selva a la fortaleza de Huarco, en la actual Cañete, para iniciar la construcción de una flota tomando como base el barco capturado en Lima.
Retuvo a los curacas de los pueblos rendidos en el Cusco y puso en su lugar gobernantes leales. Los únicos que se resistieron a implorar el perdón del Inca fueron los chancas y huaylas, que fueron arrasados rápidamente, dejándose únicamente con vida a los niños menores de 12 años, que serían repartidos por todo el Tahuantinsuyo, para acabar con la memoria de los pueblos traidores. Para inicios de 1537, Manco II, como empezó a ser conocido por los europeos, estaba listo para culminar con la reconquista del Tahuantinsuyo. 50.000 soldados al mando de Quiso Yupanqui irían a la frontera norte para unirse a las tropas estacionadas ahí y a expulsar a los españoles de Quito y sus alrededores, mientras Manco II marcharía con el doble de soldados para cortarle el paso a Diego de Almagro, que regresaba derrotado de su campaña en China. Pero esa es una historia para otro día. Espero que les haya gustado el video y un saludo especial para Fran Abarca por las ilustraciones que he utilizado en el video. No olviden comentar, dar like y compartir el video. Que tengan un buen día.